como compartir estos días con ustedes y ir aprendiendo, ¿no? Que esto ha empezado este congreso y bueno, vamos hasta la tarde, seguimos hablando, luego mañana. Pero a mí me parece que para ser coherente también con lo que he dicho antes, ¿no? De esta dimensión siempre constructiva, siempre positiva, pero pues también profética, que no, a veces le pasa a uno una cosa que es como, llega a un sitio y dice, mira, aquí se va para este lado, pues vamos a ir para este lado. Eso está bien, pero también está bien decir, bueno, pues no, yo si veo algún matiz distinto, está bien que lo diga, porque eso enriquece al grupo, ¿no? Entonces es en ese sentido constructivo que yo, Maripili, cuando antes hablabas de este dilema entre la autoridad y la obediencia, ¿no? Y lo has expresado como una polaridad entre estar dentro y por tanto pues aceptar esas mediaciones de la obediencia, o quizá, bueno, el peligro de estar fuera, ¿no? Cuando se pone una actitud crítica. Entonces a mí esto enseguida me ha resonado, pero eso es mi experiencia personal, ¿no? Que por eso la comparto aquí. Como cuando en mi monasterio o en la iglesia alguien se atreve a hablar del espíritu crítico hacia la autoridad, enseguida le salen con eso, ¿no? Enseguida le dicen, porque claro, cuidado que aquí se va a romper. Cuando la persona dice, no, si yo no quiero romper nada, yo solamente quiero ver cómo en concreto estructuramos los espacios de crítica en nuestra comunidad. Y ahora yo no hablo de su proceso porque yo no estoy viviendo aquí, pero sí para que vean desde dónde me expreso, ¿no? Yo en mi comunidad puedo decir, hombre, porque claro, Lidia Abadesa es encantadora y es, bueno, una persona realmente que ha dado un vuelco a lo que podía ser la anterior abadesa y todo el sistema. Pero, bueno, pues claro, ahí hay siempre algo para poder debatir, ¿no? Pues cuando en este grupo se expresa, bueno, pues vamos a poder hacer esa parte crítica, aparecen esas voces diciendo, no, porque entonces vamos a romper, y se ahoga el espíritu, así como lo entiendo yo, porque el espíritu es fundamental, como tú has dicho, que se encuentra en el pueblo, pero en un pueblo diverso, en un pueblo que dialoga y en un pueblo que se atreve a poner el acento en diferentes lugares, no en un pueblo uniformado. Uniformado es una palabra de ejército, pero es también una palabra en filosofía, como decir, ahora todos vamos pensando igual, eso va bien, ¿no? Eso es, según Santo Tomás, lo contrario de la unidad. Lo contrario de la unidad, uno diría, bueno, pues va a ser la diversidad, ¿no? No, lo contrario de la unidad es la división, y en eso estamos plenamente de acuerdo. Pero es que no hay unidad sin diversidad. Entonces eso es la uniformidad. Pero esa diversidad, ¿cómo se estructura en concreto? Yo creo que es, bueno, en mi aportación anterior lo que yo he querido pues compartir aquí, ¿no? Porque ahora me recordaba también al inicio de la Iglesia nos dicen los Actos de los Apóstoles algo que creo que es muy importante, ¿no? Porque ahí empieza ese evangelio hablándonos de Pedro como alguien a quien Jesús dice, tú pastorea mis ovejas. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Entonces en el evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 20, pastorea mis ovejas, y se lo dice 3 veces a Pedro. Bueno, pero es que luego en los Actos de los Apóstoles va y aparece uno que se llama Pablo, que no es ese Pedro, ¿no? Y hay una cosa que se llama el Concilio de Jerusalén, donde Pedro piensa de una manera y Pablo piensa de otra. Y ahí no gana ninguno de los dos, eso es la cosa, ¿no? ¿Qué pasa en ese ejemplo? Y ahora no puedo, ¿no?, desarrollar esto en detalle, pero para mí es fundamental que en la historia de la Iglesia tengamos un primer encontronazo donde en lugar de validarse el liderazgo absoluto de una persona, pues ya aparecen dos. Y entonces dicen, bueno, pues lo tuyo será irte para los gentiles y vamos a ayudarte, y aquí pues quedará otra, diríamos, dimensión que no se excluyen mutuamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que en las iglesias pues medievales y hasta hoy aparecen las dos figuras, esta de Pedro y de Pablo. Y hasta el día de hoy hay una lucha, y yo hablo pues desde la institución que lo conozco mejor, entre eso, ¿no? El deseo del liderazgo único o poder diversificar eso, y luego se tienen que buscar las vías y las maneras. Pero bueno, eso es un tema más complejo.